Buenas tardes, mi nombre es Ana María Goya Yamamoto, soy investigadora del Centro de Estudios de Asia Oriental y profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Mi comunicación de hoy en este panel sobre cambio digital y robótica va a hacer más referencia a la parte del cambio digital, aunque también meteré algunas cuestiones, algunos pequeños datos sobre qué es lo que hacen los robots en este sentido. Es sobre la sociedad 5.0, el Japón de 2035, que es el, digamos, punto escenario en el que se está intentando incorporar todas estas ayudas tecnológicas y la cuestión de la inteligencia artificial eh, imbricada, digamos que en la sociedad, y el tema de los cisnes negros. Antes que nada, habrá que intentar definir qué es un cisne negro y qué son estos rinocerontes grises a los que también hago referencia en esta diapositiva. El cisne negro es un concepto que creó Nassim Nicholas Taleb en 2007, pocos meses antes de la caída tan estrepitosa de la bolsa, de esa crisis financiera, en el que habla principalmente del cisne negro como un evento de tres características. Es en sí una rareza que es poco probable estadísticamente, difícil digamos que de predecir estadísticamente, produce un impacto tremendo y pese a su rareza luego intentamos explicar su existencia como algo que fuese predecible o explicable. La pandemia en un principio estaba mencionándose como algo que fuese un cisne negro, pero realmente lo que estamos viviendo en este año 2020 para Taleb es algo que hubiese sido perfectamente predecible, que se había ya, digamos que, indicado las posibilidades de su existencia y en este sentido es un cisne blanco, es algo que no es realmente un cisne negro, no es una rareza. Y según lo que dice Michelle Walker, que presentó este libro en el año 2016, es realmente un rinoceronte gris. Es algo tan grande, de tan gran impacto, y es tan probable que nosotros no nos damos cuenta o intentamos ignorar, a pesar de que viene a una velocidad vertiginosa contra nosotros. La pandemia sería entonces un rinoceronte gris o un cisne blanco, pero no un cisne negro. No obstante, hablo de cisnes negros porque los efectos que tiene en concreto en la economía japonesa sí se podrían considerar como inesperados ante el efecto de una pandemia global. Y es un poco a lo que me referiré en las siguientes diapositivas. El Japón que vemos actualmente, en esta evolución económica, nos encontramos con que justamente han sido cisnes negros esta crisis económica global del 2007, el gran terremoto en el 2011, los aumentos del impuesto son predecibles, por tanto no lo son, y ahora el efecto de la pandemia que lleva a Japón a perder pues casi un 28% en su crecimiento interanual. Como hemos dicho antes, no son cisnes negros en sí la pandemia, pero sí algunos de los efectos que vamos a encontrar en sectores. ¿Cómo se evitan los cisnes negros? Porque sí se pueden evitar. Taleb indica que es importante hacer o tener redundancia, digamos que de planes de seguridad, así como una resiliencia, cosa que en muchos de los casos digamos que se ha dejado de lado. En el caso, digamos, de lo que nos encontramos actualmente en Japón, nos encontramos un país que no es especialmente innovador. Japón ocupa el 16ª posición en el ranking de innovación global. Nos encontramos que no es un país especialmente productivo, está, digamos, que en el medio de casi todas las demás naciones, como es el caso de España, de Canadá o de Italia, y tampoco es el país que más emprendedores o que más espíritu emprendedor tiene. Solamente apenas un 4% de las personas consideran empezar un negocio en los próximos 3 años. Hay
cierta aversión al riesgo, bastante parecida incluso a lo que tiene China en los mismos niveles, pero aún así, por ejemplo, en China nos encontramos que hay gente que es mucho más emprendedora a pesar de esta aversión al fracaso, a tener un fracaso. Y también otra de las cuestiones, los emprendedores son fundamentalmente hombres, hay una escasez de mujeres que sean emprendedoras, mientras que en otros países son precisamente el motor que mueve estas ideas emprendedoras. Entonces, Japón realmente va con un cierto hándicap en, en un desarrollo, digamos que económico sostenible a futuro para esa sociedad del Japón de 2035, en el que tiene un reto claramente demográfico por la caída, digamos que del envejecimiento de la población, la caída de los nacimientos y el hecho de que tenemos una población que cada vez tiene una esperanza de vida mayor. Esto supone que hay otro reto, que es el de la sostenibilidad económica, de las generaciones, quienes constituyen la población laboral que trabaja para pagar los impuestos de aquella que no trabaja. También hay retos económicos que son los ciclos que generalmente se establecen a nivel global, aunque estamos viendo cada vez más este término que se llama el decoupling, ¿no? Que algunos países, digamos, intentan desencajarse de los ciclos de otros países, como es el caso de China en estos momentos, del resto pues de Estados Unidos fundamentalmente, y también tenemos el reto de la productividad que habíamos mencionado antes. Entonces, ¿cómo quiere solucionar Japón para tener un crecimiento económico sostenible para esa sociedad del 2035 que ya se estima con una pérdida poblacional bastante importante? Bueno, pues la solución la quiere encontrar en los robots. Y no hablamos solamente de robots industriales, como se muestra aquí en esta diapositiva, en la que Japón es líder, sino también en todos aquellos aspectos de la tecnología, de la inteligencia artificial, que ayudan a robotizar procesos, a crear rutinas, etcétera, que puedan favorecer el crecimiento económico en una sociedad de calidad. Japón en el 2011, cabe recordar que tuvo un cisne negro sobrevolando en el que se enseñaron, pues aprendimos muchas lecciones, que Japón es vulnerable, que existe una disrupción del comercio, de la producción global que afectó grandemente a Japón, pero que afectó también a otros países, que hay una disrupción del sistema energético y que cambia ese sistema energético, y también una concienciación cada vez mayor de la población ante aquello que es seguro, seguro con la no radiactividad, con la no contaminación, pero que ya se va aplicando a la seguridad, digamos que alimentaria, a la seguridad sanitaria y a otra serie de conceptos. Cada vez tenemos un consumidor que va a ser más exigente en este tipo de aspectos. Una cuestión positiva, las redes sociales ayudaron bastante para poder dar información concreta. Si vamos avanzando, teniendo este cisne negro como base, y con la llegada del primer ministro Abe en finales del 2012 a la presidencia, y la instalación de Abenomics, de su mixo política económica, una política monetaria muy lasa, con gran estimulación presupuestaria, pero que intenta fundamentalmente que éstas lleguen a convertirse en reformas estructurales en el tejido productivo, en las empresas. Bueno, pues este Abenomics tenía un objetivo claramente, que era la reactivación de la actividad económica, especialmente de la zona de Tohoku, pero también ir preparando precisamente para todos estos retos y vulnerabilidades que nos hemos ido encontrando. Así como también mejorar la marca Japón, algo que habría conseguido con la consecución de los Juegos Olímpicos en Tokio. Esa incidencia en el poder blando, así como en el poder clásico que ha tenido la presidencia de Abe, quizás ha sido característico. Pero todo esto hemos visto que también ha tenido, digamos, serios problemas en el año que nos concierne actualmente. En 2015 se presentó, por parte del gobierno, se presentó la idea de la sociedad 5.0, una sociedad que, partiendo de la base de que es humana, es principalmente humana, va a utilizar las tecnologías, va a conseguir ser más eficiente
y más sostenible, más responsable gracias al uso de las tecnologías. Las tecnologías están al servicio del hombre y no al revés. La inteligencia artificial va a conseguir dar esas soluciones humanas, responsables y sostenibles. Implica también que exista un empoderamiento de la sociedad, que la sociedad civil pueda tener su voz y pueda, digamos, que tomar decisiones dentro de entornos que se van a ir creando. La creación de valor cada vez es más importante, lo que vamos a llamar el kachizukuri. Ya no es tanto la idea del monozukuri de solamente crear cosas, objetos, la manufactura, digamos, en la que Japón era excelente, sino en cada vez crear aspectos, desde experiencias, productos, bienes que nos van a dar valor. Se pretende a través también de la implantación de la sociedad 5.0 tener una mayor flexibilidad, digamos que burocrática, y conseguir una mayor igualdad de género. Esto que implica, implica que tenemos que tener una sociedad cada vez más transparente y que en la que los procesos sean completamente trazables, y también implica en educar a la sociedad y crear la infraestructura adecuada para que puedan entender las tecnologías y no tenerle miedo a ellas ni tampoco tener problemas con ellas. Problemas fundamentalmente de seguridad, de confianza en el uso de datos, en el uso y el desarrollo del Internet de las cosas, en crear unos sistemas éticos. Avanzando en esto, en el año 2017, el primer ministro Abe había congregado a una serie de expertos para crear un consejo que hablase o que tomase ideas para reformar el mercado de trabajo y que fuese más flexible, que se pudiesen dar más estilos de trabajo y cambiar un poco la mentalidad corporativa japonesa. Se tocan varios puntos, entre ellos, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores no regulares con respecto a los regulares, porque ha habido una bipolarización del mercado laboral, pero entre todos estos puntos que expongo aquí en la diapositiva, destaca la idea del teletrabajo. Crear guías de implantación para las empresas, la incorporación de las mujeres y jóvenes para que tengan una incremento de productividad, así como el poder, digamos que, trabajar o equilibrar su vida profesional con la vida personal. De hecho, la asociación antiguamente llamada de oficinas satélites de Japón, se convierte, que había surgido en 1991, se convierte a partir del año 2011, se convirtió en Nihon Telewaku Kyoukai, en la asociación de teletrabajo japonés, y a partir de 2017 realmente toma mucha iniciativa precisamente por este acta. Hablamos de este acta porque quiero centrarme o concentrarme en la presentación de cómo el teletrabajo ha podido cambiar en estos momentos en los que ha habido esta disrupción de un rinoceronte gris, pero que tiene también una bandada de cisnes negros por detrás. En general, hay que partir de una base, y es que en el caso de Japón las estrategias corporativas relacionadas con las tecnologías suelen ser unas estrategias de complementariedad. Se busca siempre la colaboración entre lo que es la inteligencia artificial y lo que serían los humanos. Lo que vamos a llamar la cobótica, por así decirlo. La cooperación con robots, la cooperación con la tecnología, la cooperación con la inteligencia artificial. El mercado de robots en el futuro en Japón, con ese horizonte del 2035 que se marcaba ya en las primeras vistas de la presentación de la Sociedad 5.0, va a alcanzar unos 9,7 trillones de yenes. Pero si lo que vemos en esta gráfica es, observamos una diferencia. Mientras que los robots industriales que están en este color lavanda no van a crecer tanto, los robots que hacen, digamos, o que trabajan para otros robots va a tener un pequeño mercado. El mercado que más va a crecer va a ser aquel constituido para servicios, desde robots, digamos que para cosas del hogar, como aquellos procesos que están robotizados,
pero que a lo mejor nosotros no lo vemos con un robot físico, sino procesos, rutinas de software, de otra serie de cuestiones que ayudan en el trabajo del día a día. Y en esto está muy implicada también la posibilidad de que partamos hacia unos modelos de teletrabajo fundamentalmente. En este Japón de la pandemia, con los efectos del COVID, ya he comentado antes, sí vamos a encontrar una serie de pequeños o jóvenes cisnes negros, o mejor, una ave mucho más rara todavía, que es el cisne de cuello negro. En los 3 meses que se produjo las restricciones un poco a la movilidad en Japón, llegando en algunos casos al confinamiento, también se fueron adelantando desregularizaciones, digamos que básicas, puntuales, que afectan y cambian completamente el panorama de trabajo. Desde aprobar las consultas médicas online a lo que ahora mismo el primer ministro Suga está trabajando en sus manos, como es la implantación del Hanko digital, utilizando realmente el My Number. Es verdad que para recibir las ayudas de la pandemia, el gobierno solicitó y quiso intentar popularizar la tarjeta de My Number y hubo una serie de problemas, digamos que técnicos, que no cayeron especialmente bien a la población, pero el futuro ya no va a ser ir con el sello físicamente, sino precisamente con tener alguna tarjeta o algún algoritmo que nos identifique en la red para hacer nuestras, digamos que, trámites burocráticos, etcétera. Por otro lado, también esta derogación de las máquinas de fax, que tan visibles están sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Y otro ejemplo puede ser, por ejemplo, el acta de creación de las superciudades, que va más allá de lo que es el concepto de las smart cities, flexibilizando todo el marco legal y con la participación ciudadana en la creación de un concepto no solamente de planificación urbana, sino de un concepto de ciudad, de servicios, de posibilidades y de desarrollo que va a tener la sociedad en la que ellos, o sea, las personas, van a ir conviviendo. Con todo esto, quiero centrarme en la idea del teletrabajo, porque, como digo, la idea del teletrabajo ya estaba bien presente en Japón, pero por lo menos a nivel oficial se consideraban 3 formas de teletrabajo: lo que se llaman las oficinas satélite, estar en una especie como de sucursal en otros sitios que no fuese la firma central, la corporación, y ejercer el trabajo desde allí. Está la oficina móvil, lo que se llama el sistema BYOD o Bring Your Own Device, utilizar tu propio ordenador, trabajar en el sitio que uno considera más productivo, o el trabajo desde casa, el Small Office, Home Office. Las ventajas que presenta el teletrabajo es incrementar la productividad, algo que hemos visto que era uno de los retos para Japón. También el equilibrio entre la vida profesional y la vida, digamos que familiar, presenta una bajada de costes, se convierte en un sistema en el que hay menos papel, en el que hay mayor impacto medioambiental, en el que se valora la localidad, etc. Realmente hay muchas más ventajas. Pero a diferencia que en Estados Unidos, donde el teletrabajo prácticamente puede llegar a tener picos en algunos momentos del 85%, en Japón tiene un impacto bastante limitado. En una encuesta del 2005, este gráfico, digamos que de la derecha, ya se observaba que aquellas personas que trabajaban en casa tenían mayor productividad, trabajaban entre las 6 y las 8 horas perfectamente, digamos que en casa, y consideraban que su capacidad de concentración era muchísimo mayor. Esto se traducía en otra encuesta del año 2008, en que tanto los flujos de trabajo eran mucho más estables, iban con menos problemas, con mayor velocidad, y la productividad, la eficiencia en el uso, digamos que del tiempo y de los recursos, era mucho mayor. Sin embargo,
El teletrabajo, como he dicho antes, como ya apuntaba, no ha tomado, digamos que, raíz en Japón. En el año 2011, precisamente por ese cisne negro que fue el triple desastre, se incrementó esta forma de trabajo casi llegando al 10% de los trabajadores y con otro 4% pensando en que, bueno, podría ser una forma interesante de incorporarse. La tendencia ha sido un poco ambivalente, ha subido, bajado en algunos de los años y en el año 2019 nos encontramos con casi un 20%. Desde que empieza el periodo de confinamiento, el gobierno japonés realiza una encuesta en la cual pregunta sobre las posibilidades de trabajo y prácticamente la mitad de las empresas responde que sí van a interesarse en realizar adaptaciones para el teletrabajo. En dos encuestas diferentes, una fue la de Rakuten, que se hizo en junio de este año, llegaba a aparecer un pico de 34,1% de la población trabajadora, bueno, de la muestra concretamente, que estaba en teletrabajo. Pero otra de las empresas, digamos que tienen una muestra de 20.000 personas, que es la empresa de Persol Research Institute, hizo, digamos que varias oleadas y mientras que habíamos empezado pues de ese 19% aproximadamente de teletrabajo previo al confinamiento, previo a las medidas de la pandemia, se llega a un 27,9% de personas trabajando, teletrabajando en el mes de abril. Concretamente, el 30 de mayo, que es el último día de confinamiento en la zona metropolitana de Tokio, hay un pico del 30,5% de las personas teletrabajando, pero al lunes siguiente, el 1 de junio, solamente es el 25,7% de la población la que está en esa forma de teletrabajo y baja la media al 23%. Con lo cual vemos que está ahí intentando arrancar, pero no lo hace del todo. Si lo vemos por generaciones, claramente aquellas generaciones jóvenes son las que pueden adoptar fácilmente el teletrabajo, pero sí que hay una cierta reticencia en las personas cada vez de mayor edad en la que no quieren o se resisten a realizar teletrabajo. Parte de los problemas están fundamentalmente en la seguridad del flujo de la información, la falta de comunicación, la gestión laboral, pues con, digamos que tanto con los subordinados como con las personas en rango superior, la revisión del sistema de evaluación de los trabajadores, el coste, digamos, de lanzamiento se considera elevado, aunque hay que decir que en Japón es precisamente dentro de todos los países estudiados por la empresa Lenovo en un informe que sacó en marzo de este año, el lugar donde el coste por trabajador es menor, no llegando a alcanzar los $150, digamos que, de inversión. Otra empresa financiera, el Daiichi Ginko, uno de los bancos principales de Japón, ha estimado que el coste es de 4,9 millones por empresa y año para poder mantener un sistema de teletrabajo efectivo, y esto lo que haría sería tener un coste final de aproximadamente 1,3 billones de yenes para toda la economía japonesa. Por tanto, bueno, pues sí que hay un cierto coste en la implantación del teletrabajo, aunque como decimos, comparativamente hablando con otros países, no es el más caro. También se esgrime como dificultades chocar con la forma de hacer de los japoneses del trabajo más en colectivo, más colaborativo, más en equipo. Muchas veces el negocio no está adaptado para realizar teletrabajo o conseguir cambiar digamos, el modo de trabajo de la empresa a tu modo privado. De hecho, la encuesta que se hizo en el año 2019 fundamentalmente se rechazaba el teletrabajo porque no se adaptaba a las necesidades de la compañía, seguido posteriormente de esa información, de esa seguridad en la información.
Por tanto, para implementar teletrabajo es necesario tener una estrategia de operaciones, una estrategia de información y una estrategia de comunicación en la empresa. Y es algo que a las empresas les cuesta. Las empresas grandes sí han adoptado el teletrabajo, como vemos aquí, prácticamente el 38% de las empresas en marzo de 2020 de las grandes empresas de más de 10.000 empleados, estaban ya utilizando el teletrabajo o lo iban a hacer eh, en una situación, digamos que futura, pero las pymes, que es el gran tejido japonés, el gran tejido económico japonés, que ocupa el 70% de la población, que da la mitad prácticamente del valor añadido de la economía japonesa, es bastante más reticente a esta modalidad de trabajo con las nuevas tecnologías. En sí, uno de los problemas que se encuentran es también pues, no recibir suficientes, digamos, que indicaciones sobre cómo teletrabajar apropiadamente. En las grandes metrópolis, Tokio, Nagoya y Osaka, vemos que Tokio, que ha sido la parte más afectada por la pandemia, ha sido la que también ha adoptado más fácilmente el teletrabajo como uno de los modos. Otro de los problemas que nos encontramos es la gestión de las nubes. Y es que la mayor parte de la información actualmente en Japón, pues huelga decirlo, pero comparado con otros países, queda es digamos que pobre en su manejo. La mayor parte de las empresas utilizan los sistemas de software, las plataformas de software para comunicación. Esto es normal, estamos utilizando pues, software como tipo Skype o Zoom, por ejemplo, para las videoconferencias. Es un 31% los que utilizan estos sistemas como intercambio de información. El 19 lo utiliza en plataformas correspondientes, como pueda ser, por ejemplo, un Microsoft Teams o sitios donde se guarda la información, etcétera. Y solamente un 17% lo hace en unas infraestructuras un poco más establecidas, o sea, tener servidores seguros que pertenezcan a la empresa en los que directamente ellos puedan controlar la seguridad precisamente de la información que está allí. De manera que el uso de las nubes en Japón, en el ámbito normal, ya no digamos solamente en teletrabajo, sino en el ámbito normal, es bastante escaso, llegando solamente al 18% hoy en día. Y esto es uno de los problemas, digamos, que se tiene que resolver. No obstante, hay firmas que han dado el paso. Lenovo Japón está trabajando ya o permite el teletrabajo desde el año 2017. Microsoft evidentemente ya ha hecho una serie de aspectos de cambiar, por ejemplo, a tener un experimento durante el verano del año pasado de tener jornadas solamente de 4 días a la semana, permitiendo el teletrabajo o el tiempo libre en el viernes correspondiente de la semana y ver que han sido, digamos que ha aumentado la productividad y la satisfacción de los trabajadores en la empresa. Me van a decir, estos son empresas que son extranjeras, que además se dedican al sector de las tecnologías. Evidentemente, hay que intentar buscar, digamos que el ejemplo dentro de las empresas que están más preparadas para ello, para que se convierta en una realidad de la que se impregne el resto de las grandes compañías. Ricoh también está haciendo prácticamente casi toda su etapa actual de la pandemia en teletrabajo, y otra empresa, por ejemplo, como Daido Seime, una empresa de aseguradora, gracias al teletrabajo ha conseguido varios premios precisamente por facilitar el trabajo a la mujer y mantener ese equilibrio entre la vida profesional y la vida privada. De hecho, ese es uno de los grandes retos, cómo las empresas pueden mejorar la responsabilidad social corporativa a través de flexibilizar los modelos de trabajo utilizando las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, sistemas robotizados en parte para conseguir que haya un mayor equilibrio en esta vida privada y profesional y una mayor presencia femenina en puestos de responsabilidad. Hay que recordar que a día de hoy, a pesar de que Japón tiene uno de los permisos de paternidad más generosos, digamos, que del mundo, solamente un 7,5% de los padres solicitan este permiso. Y esta será una forma, digamos, también de incorporar y cambiar a su vez la sociedad
en estos aspectos. Por otro lado, también Japón tiene que trabajar en la confianza digital. Especialmente tiene que ser amable y proteger sobre todo a los mayores y a los jóvenes. Los mayores en solo 2 años ha aumentado en 15 veces el número de quejas sobre cuestiones que tienen que ver con una transacción realizada por las redes, por internet, por compras, etcétera. Y para ello también no solamente tiene que haber una educación, como había comentado antes, sino también una infraestructura adecuada que permita solventar estos retos para que el teletrabajo sea una realidad que dé precisamente valor a la sociedad japonesa en una sociedad 5.0 en el futuro. Hasta aquí mi presentación y quedo a la espera de sus comentarios o preguntas para responderlas. Muchas gracias.